Buenos días exiliados y bienvenidos. En esta ocasión os presento una build de trampas que particularmente me gusta mucho. Es un poco más cara que la de Glacial Cascade Mines y tarda un poco más en coger daño, pero tiene un enorme potencial y la movilidad para esquivar golpes y evasión es mucho mejor. Esta es una build de trampas, por lo que es perfecta para empezar una liga sin equipo, ya que consigue mucho daño sin apenas tener ningún ítem, pero es muy blandita. Con la entrada de la 3.3 en esta liga en incursión, las trampas pueden ser lanzadas sin parar, ya que les quitaron el cooldown. Esto nos permite tener un boost de daño muy grande, y llevar Arc para limpiar en un 4L es suficiente. Y Ball Lightning nos aporta el daño de single target. Si el boss se mueve mucho, hay que intentar ralentizarlo con Bear Trap y Temporal Chain. La mecánica defensiva es Hit and Run, y el Decoy Totem nos ayudará a evitar el daño. Cuando equipemos la pechera Tinker Skin y tengamos evasión y la pasiva de hacer blind, esquivaremos muchos de los hits en single target, pero no aconsejo intentar tanquear todos los golpes que nos lleguen. Como mecánicas peculiares en esta build tenemos las siguientes. Yo he elegido usar Mind Over Matter. He elegido también usar Eldritch Battery. De esta forma, cuando nos atacan, el daño se reparte entre la vida y el maná, y el Energy Shield, que nos cubrirá el maná antes de que lo gastemos. Esto nos permite sacarle todo el potencial a la Tinker Skin, ya que nos recupera 100 de vida por cada trampa activada y 50 de Energy Shield por cada trampa activada por un enemigo. Eso unido con Chain Reaction, que consigue que cuando un enemigo pulsa una trampa, todas las demás sean también activadas a la vez, nos proporciona una mecánica defensiva bastante buena. Vamos con los ítems. Essence Worm es uno de los ítems más obligatorios que lleva la build. Nos permite ahorrar el maná reservado por Wrath y poder aguantar más con la mitigación de daño pasada al maná del nodo Mind Over Matter. No debemos coger este nodo, el Mind Over Matter, hasta llevar Wrath en nuestro anillo. Si no, nos quedará poco maná después de reservarlo. Siguiente ítem único es la pechera, que nos aporta phasing, además de todo lo que hemos mencionado ya antes. Esto nos permite plantearnos batallas uno contra bosses, siempre y cuando el daño de este boss no nos one-shotee, no nos mate de un hit. No es obligatorio, pero para desatar todo el potencial que tiene esta build, son necesarias las varitas Cimarron. En esta liga están un poco de moda y son bastante caras, pero aún así sin ellas conseguiremos tener mucho daño y conseguir matar a la mayoría de los bosses. El resto de equipo lo tenéis en el Paste Bin, pero para empezar simplemente podréis usar anillos con vida y resistencias, cinturón con vida y resistencias, botas con vida y resistencias y velocidad de movimiento, casco con vida y resistencias, etcétera, etcétera. Los maligaros los llevo de momento porque son baratos y me aportan bastante daño. Luego os comento un ejemplo de ítem que deberéis buscar después. Vamos con los combos o combinaciones de gemas. En nuestro 6L llevaremos Ball Lightning, Trap Support, Slower Projectiles, Lightning Penetration, Support, Cluster Traps y en el último hueco 6L Trap and Mine Support. Como veis, Shaper y Guardianes los he hecho ya con un 5L, así que el 6L no es imprescindible, pero aconsejo que lo busquéis. En un 4L llevaremos nuestra habilidad de limpieza Arc, con Trap Support, Trap and Mine Damage y Cluster Traps. Si conseguimos unos guantes como los que hay en el Path of Building, Arc pasará a ser nuestro 6L en la pechera y Lightning Ball pasará a los guantes utilizando el Trap y el Slower Projectile que ya llevan los guantes para conseguir así tener dos 6Ls muy potentes. Como combo defensivo yo he elegido Carbon Taken, Immortal Call, Molten Shell y Summon Ice Golem. Subir las gemas de nivel nos aportará poder castear el Ice Golem
y el Molten Shell con una absorción adicional de daño. En un 2L y como aura defensiva tenemos Blasphemy con Temporal Chain. En un 3L tenemos otro combo, Increased Duration, Bear Trap y Purity of Lightning. Baal Purity of Lightning. Estas dos habilidades nos permiten Bear Trap reducir la velocidad de movimiento a nuestro enemigo y hacerle más daño de trampas. Y Purity of Lightning, Baal Purity of Lightning, nos permite ignorar la resistencia de nuestros enemigos, lo cual es muy útil usarlo en los bosses. En la otra varita llevaremos Baal Lightning Trap para soquear una zona del suelo haciendo más burst en el daño contra los bosses, Faster Casting y Flame Dash para tener cierta movilidad con las varitas. En el equipo secundario, aunque cuando mapeemos será nuestro equipo primario, llevaremos el Bright Beak con el siguiente combo de gemas para ir rápido y tener algo de defensa con el Fortify. Fortify Support, Faster Attacks, Shield Charge. Llevaremos un escudo que o bien nos dé vida y resistencia si nos faltan de algún tipo, o bien simplemente Spell Damage y crítico. Como pociones, recomiendo una poción de vida Bubbling con Remove Bleeding. Recomiendo también una poción de maná con Bubbling con Remove Freeze. Estas pociones nos permiten subir nuestro pool de vida cuando ha bajado de manera muy rápida y que siga subiendo mientras esquivamos los siguientes golpes para mantenernos a salvo. Las pociones de utilidad las recomiendo con Increase Duration o Remove Curses y son las siguientes: Diamond, Sulfur como pociones de daño y Quicksilver para el movimiento. Como panteón recomiendo usar el dios mayor Soul of the Brine King. Como dios menor tenemos dos opciones, Soul of Ristala, sobre todo cuando estamos leveando o en los laberintos para tener siempre up nuestras pociones de vida, o Soul of Sakari para reducir el daño que nos hagan de daño de caos y ser inmunes al poison. En el árbol de pasivas, como hemos dicho antes, solo se debe coger Mind Over Matter cuando tengamos el Essence Worm y el Eldritch Battery solamente lo deberemos coger cuando llevemos Tinker Skin. Por otro lado, Acrobatics y Arrow Dancing las cogeremos cuando veamos que empecemos a necesitar un poquito más de evasión y de defensa a la hora de esquivar los golpes de los enemigos. A la hora de levear podemos levear con cualquier tipo de trampas, priorizando en coger el daño de crítico, daños de trampas, ir cogiendo también la vida que está cerca de nuestros caminos, coger Spell Damage y crítico, mucho multiplicador de crítico, como podéis ver, y recomiendo también coger este nodo del Blast Cascade y este otro de Master Shaper para ganar cargas tanto de Frenzy como de Power al lanzar nuestras trampas. Nos aportará más daño todavía. Esta zona sería la última que debamos coger. Os dejo por aquí abajo el paste bin del Path of Building con todo el equipo de la build. Hay dos equipos. El de la liga actual, muy barato, con el que he matado sin problemas hasta Shaper. Y la equipación perfecta con la que sacar un daño absurdo si os gusta y queréis invertir en esta build. Por temas de tiempo no voy a equipar esta build a la perfección. Cuando consiga hacerlo y consiga hacer algún boss superior como Uberelder, intentaré ponerlo abajo en la descripción del vídeo. Así que bueno, si les gustó el vídeo y el contenido del canal, ayuden dándole like y no duden en preguntar todo aquello que necesiten. Hasta pronto.